El maravilloso número 7. Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades, de todas las limitaciones en su mundo, de pronto desean arreglar las cosas, sinceramente. Ese deseo es el que cuenta, y es necesario que sepan que toda clase de asistencia se les da. Hasta que llega ese momento, el hombre o la mujer se ponen en rebelión contra las circunstancias y hasta contra Dios, o se someten a las condiciones creyendo que son la voluntad de Dios, y por supuesto, esto es mentira. Ahora, y esto es importantísimo que lo recuerdes en todo momento, cuando el estudiante se da cuenta de que las fabricaciones de su mente son tan importantes que rigen su destino y hasta el destino de los demás, cuando realiza que todos sus decretos se manifiestan y que nadie, absolutamente nadie sino él mismo puede ser culpado por lo que a él le ocurre, se llena de pánico y hace lo de siempre, buscar a quien culpar, a quien soltarle el castigo. ¿Qué ocurre? Que se le suelta al cuerpo, a la materia, achacándole toda la responsabilidad, y procede a castigarla de la forma más sin misericordia. ¿Cómo? No me lo van a creer. Con todas las antiguas flagelaciones y torturas a que se sometían los santos y los mártires, porque eso lo tiene archivado el subconsciente desde épocas remotas del cristianismo. Claro está que nadie toma un látigo en la mano, ya eso no se estila, pero sí procede a torturarse mentalmente, procede a vigilarse como un policía y a decirse: ¿no ves? Ya caíste otra vez, ya lo volviste a hacer, ya vas a volver a sufrir las mismas consecuencias. Por supuesto, como esto es un decreto, vuelven a ocurrir las mismas consecuencias. No solamente, sino que se le han ofrecido un poder de carta blanca a una forma mental de culpabilidad, fabricada especialmente para que continúe torturándonos a cada desliz y que no nos deje adelantar. Cada vez que te encuentres atajándote, castigándote, regañándote, con las resultantes torturas, acuérdate de que basta con saber que hemos pecado para usar la frase católica a la que estás acostumbrado. Al saberlo, quiere decir que ya estás consciente del bien y del mal. Ya es solo cuestión de tiempo, y no mucho tiempo, para que tu subconsciente te ataje antes de cometer el mismo pecado de nuevo. Es el principio de la confesión. Pecado confesado es medio perdonado, pues la confesión católica no ha tenido sino un solo propósito, el de hacernos conscientes de cuando hemos cometido una infracción. El perdón del sacerdote es nominal. El que realmente perdona es el Cristo interior. El que nos dirige es Él, el que nos va guiando y enseñando es también Él. Todo lo que tienes que hacer es decirte y repetirte mentalmente: mi yo superior, que es el Cristo, perfecto en mí, es el encargado de irme conduciendo sin torturas para mi ascensión. Y una vez que hayas realizado, meditado y comprendido esto, ya no vuelvas a pecar voluntariamente, y se te abren las primeras puertas del cielo, ya que todo esto comprueba que has puesto toda tu buena voluntad, y el Maestro más grande de todos los tiempos, Jesús, lo dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea,
sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como comúnmente se cree que la base sea el sexo. Esta palabra sexo no se aplica sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico, o sea, que el sexo no es el principio de generación, es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. En este sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de generación. Todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal y lo podrá concebir siquiera porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente no podrá ver marchar a esas patas. Así la ciencia, como la religión, no saben que el uno es representativo del padre y que la otra es representativa de la madre. La ciencia es la prueba de que existe el padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia, madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint Germain, se están descubriendo la una a la otra sin darse cuenta exacta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. Nuestro gran maestro M. Fox llamó a esta enseñanza la oración científica. Hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conoce la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia como si los dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros y en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión. Y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la inteligencia, ciencia padre, le da al amor. Amor es el término que el corazón madre le da a la ley que atrae. Une y adhiere con tal potencia que nada
puede separar. Todo lo que de allí se desprende, fervor, devoción, caridad, son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas, su devoción, la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración que es la mamá, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo padre y religados por una misma madre. Eso es la religión. La Iglesia es un organismo o una organización humana creada por los hombres. El término viene de ecclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de cosas dispersadas. Lleva al objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero, después de fundada la primera Eclesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella, no hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que Eclesia impuso. Leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la Eclesia están solo aparentándolo de labios afuera, sintiéndose amenazados, pero en sus vidas privadísimas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. La ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina, a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, nadie ni la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas ni leyes, ni reglas ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque si se le permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. La ciencia, desprovista de sentimiento, ha tasajeado cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentidos, los sentimientos, las emociones. Y demás está decir que si se trabaja en un cuerpo muerto, del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cosas que la hacen pensar en otro aspecto del asunto. Primero, encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeñito en existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos hermanos, hijitos, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito, etc., repitiéndose el patrón establecido. Claro, ¿cómo? Es arriba, es abajo y viceversa.
siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno. Y ya que como es abajo, es también arriba, vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino y polo positivo al masculino, pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo, debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas. Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Más y más se está llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa.